Queridos oyentes, en este video me gustaría hablarles sobre la hipocresía y quiero presentarles una situación en la que yo mismo he sido hipócrita sin darme cuenta y cómo. El Señor me hizo notar mi hipocresía. Hace unas 2 o 3 semanas estaba en internet y vi una presentación de un joven. Tenía barba y bigote y hablaba muy mal de los cristianos, muy mal. Él decía que la Biblia le permite llamar a los cristianos mentirosos, hipócritas y cosas así, y yo por casualidad lo miraba y lo escuchaba, y mientras estaba ahí pensando, me preguntaba, ¿cómo podría decirle unas cuantas cosas para ponerlo en su lugar? Porque hablaba demasiado feo de los cristianos y hasta mencionaba y decía algo así, los cristianos son esos, o los convertidos. Son los que me dicen cosas que me derrumban tanto, que necesito días enteros para recuperarme, para levantarme del estado en el que me dejan. Algunos cristianos, por ciertos comentarios que me hacen en Facebook, y yo, sentado y escuchando lo que él relataba, estaba enojado, así por dentro, por las palabras que él dirigía hacia los creyentes y decía que son mentirosos, que son hipócritas, que están guiados por Satanás y así sucesivamente. Me quedé, medité y le escribí. Le comenté también, oye, pero qué oscuro eres, ¿de dónde saliste así? En el sentido de que las cosas que decía eran tan bajas hacia los creyentes. Solo dije, oye, qué oscuro eres tú también. Am, y terminé y me fui a dormir en el momento en que me acosté en la cama para dormir. AM, al hacer silencio en mi interior y casi dormirme, escuché la voz del Señor. No reconocer quién nos habla también es un problema. Si dices que escuchaste esa voz y aseguras que fue el Señor, eso también es hipocresía, como verán después. Entonces escuché la voz del Señor que me dijo algo así. ¿Quién crees que es más oscuro, tú o el del canal o él? Pero en el sentido de que el Señor me dijo, en el sentido de usar las palabras de la oscuridad, en ese sentido, entonces, ¿quién crees que es más oscuro o quién ha traído palabras más oscuras, tú o él? Me quedé pensando y dije, Señor, mira lo feo que habla él de los creyentes. Señor, mira lo que dice, pero qué feo habla de tus hijos. Él es más oscuro. Y de repente Dios me abrió la mente para ver y lo que vi su vida. Vi que no era cristiano, tomó la Biblia, la leyó y volvió al Señor. Y era un niño inmaduro y tenía mucho celo por el Señor, que de hecho todo lo que hacía lo hacía por el celo que tenía él también. Eso era lo que había entendido de la Biblia. Él no entendía más. Incluso usaba palabras de la Biblia para justificar lo que hacía. Y me quedé pensando y veía los golpes que recibía de otros cristianos. Y entonces vi mi mensaje, que mi mensaje para él también era un golpe que yo le había dado a él. Y de repente entendí que ese mensaje no era del Señor, porque no era con amor, era un mensaje duro de ataque y mi mensaje le destruyó la fe. Y entonces dije, Señor, mi mensaje vino del maligno, yo saqué un mensaje más oscuro. Y él, lo que dijo no lo dijo bien. Habló desde su infancia, pero habló con sinceridad y desde lo que él entendía de la palabra del Señor. Y entonces dije, Señor, reconozco, yo fui el hipócrita, yo hablé, yo fui oscuro, usé palabras del lado de la oscuridad, del reino del maligno y no de tu reino. De hecho, ¿cuál fue el problema? No hablé con misericordia y amor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo. Ahora, todo el tema de hoy será la hipocresía. Miren lo que dice en Mateo 9:13. Vayan y aprendan qué es misericordia.
Quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces vean, el Señor Jesús pone énfasis en la misericordia. ¿Qué debería salir de nuestra boca si no es misericordia y amor? La misericordia nace del amor y la compasión. Si amas, actúas con misericordia. Decir la verdad sin misericordia puede destruir. Vean que el Señor Jesús en muchos lugares de la Escritura toca este tema y dice, no pude decirles todo porque no lo pueden soportar. Entonces, si tenemos amor en nuestro corazón, no decimos todo, aunque tengamos razón, Entonces, la misericordia y el amor hacia los demás es mucho más importante o debe ser más importante que la verdad, que la justicia. Podríamos tener razón, pero si hablamos fuera de la misericordia y fuera del amor de Dios, no edificamos, derribamos al otro y hacemos la obra del maligno, y de nuestra boca salen palabras oscuras que derriban al otro. El tema en nuestra empresa es la hipocresía. Les daré más ejemplos. Vean Lucas 12:1. Antes que nada, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que, primero, debemos tener mucho cuidado y guardarnos de la levadura de los fariseos, para que nosotros tampoco seamos hipócritas. El hipócrita carece de compasión y amor por su prójimo. Esa es una característica de su personalidad. La pregunta es, ¿ama él a Dios? No, porque quien ama a Dios también ama y tiene compasión por su prójimo. Y no cortamos con la palabra del Señor. La palabra del Señor, la verdad, es una espada de doble filo, pero no tenemos permitido cortar con ella, no tenemos permitido cortar la fe de nuestro hermano. Déjenme leer Isaías 29:13. El Señor dice, cuando este pueblo se acerca a mí, me honra con la boca y con los labios, pero su corazón está lejos de mí y el temor que tiene de mí no es más que una enseñanza de tradición humana y otra característica del hipócrita. El hipócrita no ama a Dios y solo sigue una enseñanza sobre Dios o una tradición. Podemos aprender sobre Dios, pero no tenerlo en el corazón. O no dejamos que Él se manifieste a través de nuestra boca y dejamos que el cielo se manifieste a través de nuestra boca. Así que nosotros elegimos quién es el que se manifiesta a través de nuestra boca. Si amamos a Dios y su amor está en nuestro corazón, de nuestra boca también saldrá amor para el prójimo. Déjenme darles otro ejemplo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que recibí, les digo que no tengan un concepto propio más alto del que deben, sino que piensen con sensatez, de acuerdo con la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Entonces, ¿qué hace el hipócrita? ¿Se sobrevalora o se subestima? La Biblia llama al hipócrita ciego, desnudo o espiritualmente muerto. Pero al menos es ciego o está desnudo, al menos no. No ve la realidad, está cegado por ciertas cosas. Déjenme leerles también en Lucas capítulo 13, versículos del 14 al 15. Pero el jefe de la sinagoga, enojado porque Jesús había hecho esta sanidad en día de reposo, tomó la palabra y le dijo a la gente, hay 6 días en los que se debe trabajar, vengan pues en esos 6 días para ser sanados, y no en el día de reposo. Y Jesús les respondió a los hipócritas, el Señor les dijo, ¿acaso cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su burro del pesebre y lo lleva a beber? ¿Acaso? ¿Ves lo que hace? El hipócrita hasta le quiere enseñar a Dios. Cree saber más. El hipócrita enseña. Él sabe mejor que todos. Porque ha leído la ley y la entiende, tiene una base sólida, así que el hipócrita se basa en lo que comprende de la palabra del Señor. Y de ninguna manera le cree a Dios, ni siquiera a Dios, sí, en su propia palabra. Si Jesús estuviera enfrente, después de eso, piensen en otra cosa. Así plantea el problema el líder de la sinagoga, como si él todo el día hubiera hecho milagros y eso fuera algo común, nada fuera de lo normal. Luego Jesús hace otro milagro y ya estamos acostumbrados, nosotros hacemos milagros todo el día, ahora Él también lo hace y además en sábado.
Entonces se dan cuenta de la gravedad del hipócrita, de lo fea que es la hipocresía, o sea, cuán alto se creía él en sus propios ojos y dónde estaba en realidad. Entonces el hipócrita no conoce su lugar, el hipócrita no conoce su lugar, siempre cree que está mucho más arriba. ¿O existe también otro tipo de hipocresía? Cuando crees que estás muy abajo, pero en realidad no lo estás, tú sabes que no eres tan bajo, eso también es hipocresía. Ah, pues, ¿sabes qué, hermano? Yo me quedo aquí en mi lugar, mira, aunque sea necesario hacer eso, en mi humildad, yo me quedo aquí en mi banquita, no hago nada, es otro tipo de hipocresía. También les leeré en Lucas para no alargar mucho este video. Lucas 11, 14 a 16. Jesús sacó de un enfermo un demonio que era mudo, y después de que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se asombró. Pero algunos decían, Él expulsa demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían una señal del cielo. Han visto dos actitudes equivocadas. El hipócrita atribuye al Espíritu Santo lo de Satanás y aún pide una señal para que él tenga tiempo de estudiar, para demostrarte si es de Dios o no es de Dios, porque él tiene derecho a sentarse y estudiar. ¿Ves? El hipócrita no conoce su lugar en la jerarquía espiritual. ¿Quién estaba delante de Dios? ¿Quién podía ser más grande delante de él que el Hijo de Dios? ¿Quién podía serlo? Aún así, él le daba lecciones a Jesús. Sí, y llegó a la conclusión de que sí, el milagro que hizo Jesús no podía ser sino con Satanás. Él expulsa demonios con Belcebú, el señor de los demonios. Así, el hipócrita atribuye lo de Dios a Satanás. Satán. A Satanás. ¿Cómo? Porque lo que él lo sabe mejor que nadie. Y él evalúa la obra y llega a la conclusión de que si no puede ser de Dios, es de Satanás, eso es lo que hace. El hipócrita se sobreestima cuando en la jerarquía espiritual es ciego. Déjenme leerles otra vez. Entonces, en la jerarquía espiritual es al menos ciego, desnudo o incluso muerto espiritualmente. Muerto espiritual. Queremos agradecerles. Si estudiamos las Escrituras, el Nuevo Testamento, veremos en muchos lugares que lo que hace Jesús es alejarse del hombre hipócrita. Se aleja en cierta situación. Incluso los discípulos empezaron a regañarlo porque Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos empezaron a decir, pues, ¿todavía preguntas? ¿Tanta gente te está tocando? ¿Y qué hizo Jesús? Los dejó en ese lugar y fue a hacer un milagro. Creo que fue con la hija de Jair y no los llevó con él. ¿Qué hace Jesús? Se aleja de ti cuando eres hipócrita, se aleja de ti. Te preguntas si el Señor aún hace milagros o ya no. Al ver la historia parece que hace mucho no hace nada. Porque Jesús se ha alejado de ti, ya no ves sus milagros porque Jesús se ha alejado de ti. Porque vive en hipocresía, porque vive en hipocresía. Cuando vives en hipocresía, no esperes que Dios te muestre milagros o que te hable o que veas sus grandes obras, porque Jesús se aleja de ti. ¿Y qué hace? Toma a los que no son hipócritas. En esta situación, el Señor Jesús solo llevó a 2 discípulos. ¿Por qué? Porque respondieron de manera grosera. Fueron hipócritas y no los llevó con él. Eso fue lo que pasó. Se alejó de ellos, no los llevó con él. Bienvenidos, es otra hipocresía que con esto voy a terminar. Quiero presentarles una hipocresía. Es cuando no reconoces que Dios te ha hablado. Sabes en tu interior que viviste un milagro y que Dios te habló o habló contigo. En cierta predicación te habló a través de tu boca, sientes que no fuiste tú quien lo hizo y que Dios te inspiró, pero tú, en tu humildad, dices, no, sería demasiado grande que Dios hablara a través de mí. Y eso también es hipocresía, te subestimas, subestimarte y no decir la verdad desde el corazón, no ser sí y no, es una hipocresía, es una subestimación de ti mismo, te subestimas y siempre se dice que debemos tener una visión equilibrada, ni sobreestimarnos ni subestimarnos, todo eso es hipocresía. Solo sí. Y no me habló, fue Dios, reconozco que fue Dios quien me habló, no reconozco o no estoy seguro si fue Dios quien me habló,
Lo diré así, pero lo sintió. Y creer y saber con certeza que Dios te habló y decir que no te habló Dios es hipocresía, porque Jesús nos dice claramente que tengamos miradas moderadas hacia nosotros mismos. Les leo algo más para terminar. Romanos 12:3. Por la gracia que me fue dada, les digo a cada uno de ustedes que no tenga de sí mismo un concepto más alto del que debe tener, sino que tenga un juicio moderado sobre sí mismo, de acuerdo con la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Les agradezco que me hayan escuchado.